Se ha recibido lo siguiente: un reemplazo de la diputada señora Camila Roja por la diputada señora Marcela Riquelme, aquí presente en la comisión. Y igualmente no voy a leer lo que dice en relación con el reajuste del monte del desominio, que no ha llegado todavía, con lo cual ya saben ustedes que ingresó por trabajo, se acordó trabajo y economía y luego pasa a Hacienda. Respecto a ese proyecto, han llegado unas audiencias que para que la comisión la reciba, pero no creo que sea el momento ni está el proyecto acá. Sepúlveda. Gracias, presidenta. ¿Se va a ver hoy día ese proyecto? Pareciera que ya nos llega hoy día, ¿no? No. ¿Lo estaremos viendo mañana en la mañana? Le pregunté al presidente de la Comisión de Trabajo y me dijo que se citó para el día de mañana a la Comisión de Trabajo para votarlo. Luego el proyecto, como bien decía la secretaria, va a pasar a la Comisión de Economía. Y al final lo veremos nosotros como comisión. Nos vamos a ver el jueves o el viernes, compañero. Entonces, ya, bueno, ahí tenemos que ver cuáles son los tiempos legislativos. Yo al menos soy de la idea y compartiendo la preocupación de que se pueda resolver y llegar a un acuerdo con las pymes en esta materia. Yo era de la idea de poder generar espacios de comisiones unidas. Se lo dije al presidente de la Comisión de Economía, pero no tienen acuerdo al respecto. No, sí, bueno, pero de buscar una salida. Yo creo que lo importante en esto, más que generar tantas comisiones, es el tema que se quiere abordar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo invitaría a ver la forma también más que nos permita dar un debate, pero que tampoco se retrase este mismo, sino que se logre abordar mediante un acuerdo. Yo entiendo que ese es el objetivo que tenemos todos. Y en ese sentido me pongo a disposición. Si algún parlamentario tiene ahí alguna idea de cómo llegar a este encuentro de voluntades, también es bienvenido a plantear. Pero siendo así, para efectos de nuestra agenda, ¿cuáles son las posibilidades? Efectivamente hay una posibilidad de que nos citen para jueves o viernes, porque el proyecto tiene discusión inmediata. Entonces, si no se quita la discusión inmediata, lo tendríamos que votar en sala jueves o viernes. Y en ese sentido nosotros también estaríamos obligados a citar para poder ver el proyecto de ley acá en la comisión. Y eso podría ser jueves o viernes. Entonces se los planteo también como posibilidad. Si no, si podremos, por ejemplo, generar las comisiones unidas entre Economía y Hacienda, nos evitamos esa posibilidad y lo podemos ver el día de mañana en la comisión. Ya, esa es otra posibilidad, pero entiendo que eso todavía ni siquiera se ha visto porque es una propuesta. Presidenta, ¿le puedo dar a conocer una norma reglamentaria, por Perfecto, favor? secretaria, ¿sí? Lo que sucede es que el artículo 233 del reglamento señala que pueden cargarse comisiones unidas el examen de un determinado asunto, pero cuando la Cámara lo acuerde. Claro. En este caso, la segunda comisión de Economía es segunda comisión. La comisión técnica es la que hace las modificaciones y la comisión de Economía, es lo que se ha hecho siempre con las segundas comisiones, toma conocimiento. Pero no tiene que votar. Toma conocimiento. Y la comisión de Hacienda es la que se preocupa de la incidencia presupuestaria. Entonces yo dudo que Hacienda con Economía, pero tendría que ir por eso, acordado por la sala, no por los presidentes. Ya. Me pidió, sí, pero... para mejor resolver. Sí. Lo que pasa es que lo que se Claro. leyó y está en el acta y está grabado, lo que dijo el secretario de la Cámara es que pasaba a trabajo, después a economía, ambas como comisiones técnicas, y después, ¿cierto? Ambas como comisiones y después a Hacienda. No, claro. Pero en el fondo el punto es, con acuerdo de la Cámara se puede, en el fondo, como se ha hecho
pasar la norma a un lado, dejar la norma a un lado, digámoslo así, ¿cierto? Con acuerdo de la Cámara se puede. Se puede, por ejemplo, hacer comisiones unidas, si la Cámara lo acuerda, se puede hacer comisiones unidas de las comisiones. Diputado Cifuentes. Yo entiendo que hay la Comisión de Trabajo sesiona hoy día, a las 5:30. ¿Usted está seguro? Ah, ya. Quería hacerle una pregunta al Nobel diputado Naranjo. ¿Usted se acuerda, Su Excelencia, si en algún minuto de la discusión el proyecto de sueldo mínimo se aprobó a posteriori de que haya regido? Es con efecto retroactivo. Es con efecto retroactivo, pero históricamente ocurrió. Es decir, este proyecto lo podríamos aprobar la semana siguiente o la subsiguiente, digamos, y el efecto partiría el 1 de mayo igual. Ok. Eso es muy importante para fijar la fecha, además, y todo esto. Sí, efecto retroactivo se ha hecho en otras oportunidades, eso es cierto. Pero eso no quita, cierto, que tenemos un problema abierto, que el ideal es resolverlo lo antes posible, también para dar certeza en esto a los y las trabajadoras y a los empleadores. Bueno, entonces, ya, y para efectos de esta semana, más allá del tema del salario mínimo que tenemos ahí pendiente, tenemos la sesión de hoy y tenemos mañana sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto que se va a constituir a las 2:30 de la tarde en el Senado, eso para que lo recuerden. Y lo otro es que no quedamos en nada porque en el fondo lo secuestró para siempre. Hasta las 16. Y tenemos hasta las 16 horas dura la mixta de presupuesto y luego tenemos otra sesión a las 4:15. Es una sesión especial que estamos citando acá en la Comisión de Hacienda para poder ver el tema del litio, de la Política Nacional del Litio, en donde estamos invitando al ministro de Hacienda, a la ministra de Minería y al ministro de Economía. Mañana a las 4:15 de la tarde. ¿A qué hora? Hasta las 5. 5:30. Lo de los feriantes no hemos dado cuenta ahora, así que si quiere le doy la palabra o... No, le doy cuenta yo. Ya, eso es lo que tenemos hasta ahora. Diputado Cifuentes. Vicepresidente del Corfo, la invitación. Sí, ya, tenemos... ¿A 5:30? No, es de 4:15 hasta las 6. Hasta las 6. Ah, sí. Estupendo. Podemos también volver a reiterar al representante, es que nosotros habíamos invitado en esa oportunidad al presidente, ¿cierto?, de Corfo. Sí. Al vicepresidente. Y se había excusado. Entonces podemos reiterar la invitación. Lo que pasa es que es importante porque él tiene que aclarar cuánta plata le depositaron en su cuenta. Ah, sí. Podemos reiterar para mañana, en el fondo. A eso se refiere para que puedan estar. Ahora, la idea de mañana era poder revisar la política nacional, ¿cierto? Y poder generar todas las preguntas, aclarar, ¿cómo? Bueno, una estrategia nacional del litio. Pero bueno, eso. Diputado Naranjo. Yo comparto con el diputado Cifuentes que es muy importante que esté el vicepresidente Corfo, porque Soquimich se ha enjuagado la boca diciendo que ha aportado 5.000 millones de dólares a las arcas fiscales y eso no es así. Y se está utilizando como argumento en todo lo que es la cuestión y la política del litio ese argumento. Entonces, a mí me parece fundamental que esté aquí para que él aclare cuánta plata efectivamente recibió. Y me parece importante que pudiéramos invitar al director de impuestos internos para que él diga cuánta plata se recaudó también por el litio. Porque ese es el acuerdo. ¿Sí? Ese fue el acuerdo, es efectivo. Ya, entonces vamos a invitar también entonces al vicepresidente de Corfo para el día de mañana y al director del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Estamos en... primero tenía que también ver otro tema de cuenta, que es
una sesión que me había solicitado el diputado Raúl Soto, que también fue acuerdo de la comisión, para poder revisar, ¿cierto?, la situación que tienen aquellos feriantes que tuvieron un inconveniente por haber sacado esta máquina, ¿cierto?, las máquinas que para poder pagar con tarjeta, y que ahora están teniendo un problema con el pago de impuestos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, buscar alguna solución. Nosotros se lo comentamos al ministro de Hacienda y a su equipo para poder generar alguna salida, alguna resolución. Quedaron de contestarnos qué era lo que decía el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, a propósito de que lo estamos invitando para el día de mañana, podríamos incorporar este tema también respecto al Servicio de Impuestos Internos, lógicamente. Si les parece a la comisión. Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto, lo acordamos entonces. Y nos queda el tema de las cooperativas. Para que se puedan conectar. Ya, ok. Para que se puedan Conectar vía Zoom. Ahí nos tiene que pasar de ferias libres. Si le parece, diputado, lo que podemos hacer es poner como punto 1 el tema del litio y ponemos como punto 2 el tema de la feria y ahí los hacemos conectar en el punto 2. ¿Le parece? ¿Sí? Ya. Hagamos eso. Me queda pendiente el tema de las cooperativas. La mesa, claro. La mesa, perfecto, ya. Entonces nos tenemos que reunir. Ellos me habían dicho que me iban a dar una fecha. Yo me comuniqué con la directora de la DIPRES y me dijo que me iba a dar una fecha pronta, porque además los senadores también se quisieron sumar a generar esta mesa, entonces, para que sea una mesa concordada. Entonces les voy a pedir la mesa. Acordamos acá en la comisión, a propósito de la votación del proyecto de ley anterior, de generar una mesa de trabajo en pos de tener herramientas y sobre todo en materia de liquidez, ¿cierto?, para las cooperativas, a propósito del proyecto de ley anterior. Entonces, en ese sentido, ese fue el acuerdo al que llegamos con el Ejecutivo y por lo tanto hay que ponerle fecha. Ahora sí. Ya, estaba primero el diputado Mellado, que me lo había pedido, y después el diputado Sepúlveda. Gracias, presidenta. No sé si al resto de los parlamentarios le ha llegado, pero me llegó a mí desde la Araucanía de los contadores, problemas que siguen teniendo este año con la plataforma de impuestos internos. Sobre todo, dicen ellos, seguimos con una plataforma paupérrima, con códigos bloqueados, caídas de página web del Servicio de Impuestos Internos, inconsistencia de información y duplicidad de la misma, hasta como entre intento y lograr que pase la declaración. O sea, redes sociales con la cesación de un montón de colegas, dice, y que la información de cruces informáticos, caídas de sistema, reforma tras reforma tributaria también son de origen problemática. Entonces ellos dicen que luchan contra un gigante que en base a una estadística de recepción de declaraciones se respalda, pero no da estadística de las caídas de las páginas web, de los errores de los códigos, de los bloqueos de los códigos, de los problemas de navegación en su página web. Nada de eso se transparenta o reconoce. Jamás lo han hecho, al contrario, se premian como el mejor servicio público. Mientras nosotros los contadores somos sus servidores anónimos. Ellos piden que se pueda cambiar a junio y se pueda haber una mayor tiempo, digamos, para poder lograr esto, porque todos los años sucede lo mismo con el tema de impuestos. Ya lo vimos el año pasado en esta misma comisión. Lo vimos que efectivamente los contadores estaban reclamando por impuestos internos. Yo le quiero pedir que oficiemos a impuestos internos nuevamente, porque la verdad es que aquí hay un tema preocupante, porque cada día cargan más a impuestos internos de cosas y a lo mejor el sistema no está dando el ancho también por la cantidad de cosas que se hacen online, que antes los contadores lo hacían físico, ahora están haciendo todo online. Entonces el problema pasa por ahí y ahora los culpables son ellos. Entonces si va a venir mañana el director de impuestos internos, yo le voy a entregar esta carta, pero se lo voy a entregar también a la secretaria, a ver si se lo podemos hacer llegar al director de impuestos internos. Gracias, presidente. Ya, si le parece entonces a la comisión oficial, acordado. Y adjuntamos la carta entonces del diputado. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidenta. En ocasiones anteriores hemos planteado la situación de los clientes del Banco Estado que han sido repactados de una manera totalmente vergonzosa, yo diría, esa es la palabra. Son deudores hipotecarios que tuvieron atrasos como cualquier chileno y que en su momento el Banco Estado le ofreció una repactación que se suponía era la instalación de esas cuotas que no habían pagado al final del crédito.
llegaron al final del crédito y ahora muchos clientes se encuentran con que tienen créditos nuevos por esas 6 cuotas, por 20 años, 10 años, 15 años, una situación insólita. Y creo que, si bien hemos estado trabajando junto al diputado Naranjo, la diputada Marcela Riquelme, esperamos en los próximos días tener una comisión investigadora para ello, pero por lo menos queremos solicitarle que en las próximas sesiones del 9 o del 10 vamos a tener un espacio, una media hora, 40 minutos, para que pueda venir el presidente del Banco Estado y pueda exponer. Esto tenemos respaldo de oficios que hemos ingresado, no hemos tenido respuesta y yo creo que es tiempo ya de que el Banco Estado pueda dar una respuesta a esta situación que es grave y que afecta no a 10 ni a 20 personas. La verdad es que esta situación, cada vez que uno coloca el tema en los medios de comunicación, aparecen cientos de personas reclamando por las mismas circunstancias. Diputado Naranjo. Sobre lo mismo, Presidenta, para ratificar y colaborar y complementar lo del diputado Sepúlveda. Esto ocurrió el año pasado y gente que, por decir un ejemplo, le quedan 50 unidades de fomento de deuda, le reprogramaron a 20, 30 años y gente que tiene 70 años de edad. Sí, una cosa absurda. Entonces yo creo que es muy importante recibir al presidente del Banco del Estado y que nos explique qué solución va a tomar el banco con esta gente, porque, ¿verdad?, es escandaloso lo que ocurrió. Se hizo un abuso arbitrario, claro, e incluso los clientes no sabían qué firmaban y les reprogramaron las deudas a años infinitos, entonces me parece que no corresponde. Así que yo pediría si el próximo martes a vuelta podamos a lo menos media hora dedicarle a recibir al presidente del Banco del Estado. Perfecto, si le parece a la comisión, la acordamos para el día martes 9. Ya, aprobado. Si no hay más puntos varios, ¿no? Tenemos todo resuelto. Todo resuelto. Perfecto, no, resolvimos un montón de cosas. Cambió la cosa, ¿no? Claro, tenemos una presidenta. Ya, entonces pasamos al objeto de la sesión, que es tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje de la señora expresidenta de la República, Michelle Bachelet, entiendo que, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Y está calificado con urgencia. Suma. Para eso tenemos entonces presente al representante de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ah, está el ministro Muñoz conectado. Ya, entonces lo saludamos, aprovechamos de saludar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Buenas tardes, diputada. Ahí está, ya, entonces le damos la palabra. Muchas gracias. Muy brevemente, bueno, lo que nos convoca es este proyecto de ley en que procura que reconozcamos el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Este es un ámbito de nuestra sociedad que ha ido tomando cada vez mayor relevancia y que para las personas es fundamental para poder vivir en nuestra sociedad más moderna. Me gusta hacer la analogía que si a alguno de ustedes le cuentan que a lo mejor durante la tarde de hoy van a contar o no agua, o no luz, o no servicio de agua, servicio de electricidad o servicio de Internet, probablemente muchos no elegirían quedarse sin servicio de Internet. Y habla de que es demasiado relevante. Uno podría almacenar el agua, uno podría conseguir con batería el tema de la electricidad, pero quedarse sin Internet es quedarse fuera de todo. Y por eso es que estamos avanzando con este proyecto de ley y estamos interesados en poder, en que pronto pueda ser una realidad. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, y me acompaña en sala el subsecretario Claudio Araya, es que yo voy a hacer unas pequeñas observaciones al proyecto de ley que estamos presentando, que las observaciones, y luego Claudio va a presentar el resto de esta presentación. Por favor, siguiente lámina. Quisiera mencionar que en este proyecto de ley lo que se busca acá es que reconocer este servicio de acceso a Internet como un servicio básico, como decía antes, de las mismas condiciones y características que tiene, por ejemplo, la electricidad o el agua potable. Y esto nos va a permitir mejorar fuertemente las coberturas y los estándares de calidad del servicio, así como nos va a dar herramientas para poder garantizar que nadie se nos quede fuera de esta vía digital. Para eso se plantean modificaciones en la Ley General de Telecomunicaciones que nos van a permitir implementar este servicio de Internet
como un servicio público. El proyecto de ley lo que hace es que, primero que nada, y esto es importante, reconoce a Internet explícitamente como un servicio público. No es subjetivo, está explicitado de esa manera y eso, por supuesto, nos abre puertas. Y permite que comunidades de usuarios puedan gestionar sus propias redes de telecomunicación y conectarlas a la red pública. Es decir, habilita también y permite que comunidades e individuos puedan gestionar redes más locales. En tercer término, también establece principios de la política regulatoria, principios que son los que van a dar nuestro marco conceptual, ¿verdad? De universalidad, neutralidad tecnológica, compartición de infraestructura entre distintos proveedores, transparencia, y también incorpora la obligación para nuestra Subsecretaría de Telecomunicaciones de que desarrollemos un Plan Nacional Digital. También ese es uno de los elementos que incorpora este proyecto de ley. Finalmente también, y esto es que establece la obligatoriedad de prestar servicio a las concesionarias de telecomunicaciones dentro de sus áreas de concesión completa, a excepción de aquellas que tengan una partición de mercado menor a un 2%. Pero en las que estén participando y que tengan una participación mayor al 2%, les exige poder ofrecer su servicio en las zonas completas, y eso es importante porque permite que obliga a que estas empresas no discriminen entre, por ejemplo, sectores de alto ingreso, sectores de menor ingreso, o zonas en las que puede ser un poco más complejo poder llegar. Entonces, este es los términos generales, y quisiera ahora darle paso al subsecretario para que continúe adelante con la presentación en aquellos ámbitos que tienen que ver con las competencias de la Comisión de Hacienda. Voy a quedar conectado para estar atento a las observaciones que ustedes tengan. Muchas gracias, ministro. Le damos entonces el pase a representante de la subsecretaría. Gracias, presidenta. ¿Puedo pasar a la próxima lámina, por favor? ¿Se puede presentar? Sí. Sí, yo te presento. Sí. No pasa ya. Te has quedado sin conexión. A propósito de lo que estamos hablando. Ahí va su retazo. Ahí está, ya. El tema que tiene que ver, la razón por la cual llegó hasta esta Comisión de Hacienda el proyecto, que ya fue discutido y aprobado en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, es porque una de los aspectos que regula es habilitar al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para otorgar subsidio a la demanda, ¿ya? Hoy día el fondo solamente está habilitado para subsidiar la oferta, y nos encontramos frecuentemente con familias que no tienen condiciones para pagar una cuenta, incluso un plan que sea barato, y por lo tanto, a través de esta indicación, el fondo podría subsidiar a la demanda. Bueno, ahí está el texto que proponemos para el artículo 28 de bis, ¿ya? Pero básicamente el texto que se propuso en el Senado para habilitar el subsidio a la demanda es lo que estamos nosotros proponiendo que se apruebe, ¿ya? Que textual habilita el fondo para que pueda subsidiar a la demanda. Para que esto suceda se fijan algunas condiciones, entre otras, quizás lo más relevante es que los proyectos del fondo entren al Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Hoy día los proyectos del fondo no pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, y aquí se fija condiciones para que esto sí suceda, ya que son 4 indicaciones. Vamos por la primera. La primera es que efectivamente los proyectos de infraestructura del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones vayan al Sistema Nacional de Inversiones. La segunda. Después, lo que busca que la evaluación vaya focalizado y establecido un orden de población en función de la población beneficiada por los distintos proyectos, ¿sí? Que sea población obviamente con menor acceso o población más vulnerable. La tercera es que se genera una obligación, no, perdón, es una cosa muy de forma, se incorpora el Ministerio de Desarrollo Social dentro de la elaboración del reglamento, dado que va a participar en el Sistema Nacional de Inversiones, y además se actualiza el nombre del Ministerio de Economía, que está como Fomento y Reconstrucción, y Economía, Fomento y Turismo. Es muy formal esta tercera. Y
por último, se establece que el reglamento va a comenzar a regir 24 meses después, y esto es porque en las sucesivas discusiones que hemos tenido con los colegas de desarrollo social hoy día, las metodologías de evaluación social del Mideso no contemplan sistemas de telecomunicaciones, no contemplan lo que significa o el tipo de impacto que tiene un servicio de Internet. Entonces hay que hacer una metodología nueva, y esa metodología nueva nos va a tomar algunos meses. Por lo tanto, estamos generando una moratoria de 24 meses antes de que empiece a regir el paso de los proyectos de infraestructura del fondo por el Sistema Nacional de Inversiones. Eso es en grandes rasgos el proyecto. Claro, el proyecto tiene otras materias como fiscalización, otras cosas que se han visto en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, pero lo que respecta a Hacienda, que es el tema subsidio de la demanda, eso es lo que traemos para la Comisión. Diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a quienes nos acompañan, el ministro que está conectado ahí. Yo quiero hacer una pregunta en términos de telecomunicaciones, del Internet, si este proyecto lo incorpora o no, que es el tema de la calidad del producto. Porque muchas veces uno contrata Internet a título de domicilio, o te dicen, oye, hemos trabajado la conectividad entre una ciudad y otra, y en estricto rigor, tú vas en carretera, se corta la señal, o en tu domicilio no te llega bien la señal. Entonces a mí me interesaría, no sé si será este proyecto u otro, pero aprovechando que está el Ministerio de Transporte acá, y el ministro y el subsecretario, yo creo que en algún momento tenemos que abocarnos a la calidad del servicio. Porque claro, ellos dicen, no, está la conectividad, pero uno empieza a revisar las rayitas de la conectividad, y hay una rayita, dos rayitas, o se conectan un poco más de personas y se cae el sistema. Entonces, al final del día, nosotros legislamos, ofrecemos, contamos que estamos avanzando en términos de conectividad. Existe un plan de conectividad inclusive en las caletas, en el borde costero, pero en definitiva no se logra. Entonces, a mí me interesaría saber el Ministerio qué opina al respecto y cómo podríamos mejorar la entrega de la calidad del producto. Eso, Presidenta, gracias. Diputado Romero. Gracias, Presidente. Yo quisiera que el Ejecutivo me pudiera explicar a qué se refiere con subsidiar a la demanda, que lo explicara como bien en facilito. Y lo otro es muy en sintonía con lo que señala la diputada, ¿sí? Los proyectos de infraestructura, concesiones, carreteras, ese tipo de cosas, ¿tienen en este momento o existe dentro de la política del Ministerio de Transporte incorporarle la obligación de tener que, por así decirlo, iluminar también esas obras públicas? Muchas gracias. Esa, la autopista, túneles, todo eso. Gracias. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Presidenta, me parece que va bien inspirado el proyecto. Yo creo que debe haber sido bien visto en la comisión, pero me preocupa lo siguiente, porque no hay ningún número, estamos en la Comisión de Hacienda, no traen ni un solo número, ¿cierto?, a la Comisión de Hacienda diciendo de qué va a ser, cuánto va a ser el monto, porcentaje del PIB, va a ser un porcentaje del presupuesto del ministerio, va a ser, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos, claro, porque vamos, por lo menos hagan algunas proyecciones, dentro de lo más pesimista, la más optimista, este sería el rango que tal, porque estamos aprobando algo, ¿cierto?, donde vamos a subsidiar la demanda, pero con un cheque abierto. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es el monto que va a ser y de dónde va a salir. Ese monto tiene que venir también, ¿cierto?, una pequeña minuta de la DIPRES para decir hasta dónde van a que los pulmones del gobierno, digamos, hacer hasta tanto, y estos pulmones, digamos, van a generar tanta plata y la vamos a sacar de aquí. De acuerdo a lo que leo acá en el proyecto, en el comparado, digamos, no. Diputado, No, ¿le puedo interrumpir? Porque la sí. secretaria me pidió poder aclararlo al tiro porque ella tenía ahí la información, ¿ya? Secretaria. Sí, lo primero que tengo que decir que este proyecto viene del Senado, ¿sí? En el Senado, en la discusión, en el informe del Senado, sí. No, le voy a contar qué es lo que pasó en el Senado. Ahora, en el Senado se presentó una proposición que constituye exactamente la única norma que la Comisión de Telecomunicaciones calificó de incidencia presupuestaria.
Si ustedes la leen y está en la página 26 del comparado, señala lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, anualmente el presidente de la República, durante la discusión del proyecto de la ley de presupuesto sector público y a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria, podrá habilitar a que con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables en nuestro país, de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares u otro instrumento idóneo que al efecto establece. En el Senado se dijo lo siguiente: esta norma es un reconocimiento a una facultad que el presidente de la República hoy día tiene. Es decir, amplía facultades legislativas en el marco de la discusión presupuestaria. Y entonces, esto se puso en votación y se aprobó, pero no es una obligación, sino que habilita al presidente de la República para hacer lo que puede hacer sin este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley no viene asociado a ningún gasto, sino una habilitación del fondo, ¿no es cierto?, que ahora va a ser posible, si así lo estima la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a colocar recursos para la comunicación de Internet. Por eso que el informe no viene ni con contrataciones de nuevas personas, sino que se habla de que va a ser un informe, que debe tener ciertas características, ciertas condiciones, pero tendría en cualquier caso incidencia presupuestaria, porque estamos hablando de un fondo que maneja la Secretaría de Telecomunicaciones, pero no tiene asignado ningún monto ni se refiere a los subsidios de forma específica. Por lo tanto, las indicaciones que aquí se presentan del Ejecutivo, ninguna de ellas es de la Comisión de Hacienda, tendría que ser discutida en la Comisión Técnica, no tiene incidencia presupuestaria, y la norma que se señala como de competencia de la Comisión de Hacienda, que es la que yo la acabo de leer, es facultativa, y es una facultad que hoy día el presidente tiene. Como Comisión de Hacienda es necesario que la Secretaría haya precisado esta norma. Secretaria, yo sé que van a salir todas las preguntas. Sí, diputado Mellado. Sí, yo entiendo, porque en la parte final de acá de la minuta reglamentaria habla de $6.000 y el Estado se compromete al pago de una cuota anual de $6.000 a UNIA. Pero mi punto es otro. Mi punto es, así como nos hacen la presentación del artículo, debieran hacer una simulación, ¿cierto?, de un año determinado, si estuviéramos en régimen, ¿cuánto sería el costo para el Estado de Chile, ¿cierto?, para subsidiar estos temas? O sea, es un ejercicio, digamos, para decirnos, mire, vamos a estar entre esto y esto, el monto como para que saber, porque claro, todos los años va a haber un presupuesto que va a asignar el presidente a discreción, lo va a mandar el presupuesto, ¿cierto?, para decir, mire, vamos, en el caso de la Araucanía, vamos a tomar toda la Araucanía y vamos a subsidiar a todas las zonas rurales, por ejemplo, y eso cuesta tantos millones. Entonces, eso no lo echo de menos, esa simulación la echo de menos. Ese es mi punto, presidente. Diputado Cifuentes. Ah, no, pero me había pedido primero el diputado Barrera. Disculpe, diputado Cifuentes. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al ministro y a su secretario por la presentación. Mi pregunta es, aquí habla de que permite a las comunidades de usuarios puedan gestionar sus propias redes de telecomunicaciones y conectarla a la red pública. Si nos puede ahondar un poquito más en esa idea, qué significa, algún ejemplo o algo así, sin terminar diciendo, presidente, que igual este es un paso importante en términos de reconocer el Internet como un servicio básico. O sea, nos dimos cuenta en la pandemia de la desigualdad que había en torno al acceso a este servicio, sobre todo cuando la educación empezó a ser telemática y todo eso. Creo que eso fue lo más dramático, por lo menos en las poblaciones de mi distrito, ver la desigualdad que había en torno al acceso a este servicio. Por lo tanto, creo que igual es un proyecto, nos tenemos que interiorizar más, pero de partida, al reconocerlo como un servicio básico, yo lo encuentro un avance súper importante. Gracias, presidente. Diputado Cifuentes. Presidenta, muchas gracias.
Pues comparto lo que ha dicho el diputado Boris Barrera. Creo que este es un gran avance y sobre todo establecer el derecho al uso, ¿no? Al servicio. Tengo varias preguntas. Una, creo que el artículo 15, perdón, el artículo 28 es innecesario aquí, porque esta es una facultad que el presidente puede ejercer en cualquier formulación presupuestaria. Así es que si eso es lo que permitió que viniera a la comisión, creo que es un paso que se podría haber evitado. Ahora, lo que sí me parece interesante, ya que estamos acá, es que efectivamente primero quisiera preguntar por qué ahora tiene que ir a evaluación del Ministerio de Desarrollo Social el fondo, digamos, que se establece aquí, a pesar de que no es una materia de esta comisión. Y segundo, ¿por qué un subsidio tiene que ser evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Van a formular un programa? El ministerio va a hacer aprobar un programa por el Ministerio de Desarrollo Social para después asignar los subsidios en función ¿cómo se llama? El registro social de hogares, o cómo operaría, digamos, porque me parece que no es congruente, digamos, la evaluación que hace el MIDESO con después la asignación a través del registro social de hogares. Ahí parece que hay una pequeña dificultad, digamos, en la operatoria. Eso es, presidente. Gracias, diputado. Diputado Naranjo. Presidenta, yo quisiera que el ministro o el subsecretario pudiera hacer una evaluación de lo siguiente. Nosotros en el periodo legislativo pasado aprobamos una iniciativa legislativa que justamente permitía que el acceso a Internet y a las comunicaciones fuera prácticamente universal, porque así fue el proyecto y así lo entendí yo, que las antenas que tenía cada compañía iban a ser para todos. Entonces, y por eso, si eso está funcionando así, debiera estar resuelto el problema de comunicaciones, porque se iban a socializar las antenas de las compañías. Por eso se iba a cambiar la calidad de las antenas, iba a hacerse todo. Y con eso, que era una muy buena iniciativa de la senadora por Aysén, del PPD, que en este momento no recuerdo bien. ¿Ah? Jimena Órdenes. Y con eso íbamos a resolver el problema de acceso a Internet, ya sea para y telefónico. Entonces, me llama la atención que esto es algo como parecido. Y entonces quiere decir que lo anterior no resultó, o qué pasó con que fue proyecto, se transformó en ley de la República. Gracias, diputado. Yo también tengo una consulta que más bien tiene que ver con cómo se está proyectando la implementación de que sea servicio público. ¿Qué es que sea servicio público? Que algunas familias puedan no sé, postular al subsidio, que es lo que según esto estoy entendiendo, o si vamos a dar un pasito más allá. O sea, en otros países hay espacios que tienen internet gratuito, ¿cierto? Por ejemplo, espacios públicos, en algunas plazas acá en Chile también sucede, pero como que nos da la impresión de que eso sea en un marco de integralidad. No sé si se entiende mi pregunta, es decir, cómo podemos también avanzar a que en lo concreto esto no sea solo como mecanismos de subsidios particulares, sino entendiendo que sea un servicio público que tenga carácter, y que entiendo además era parte de los principios, ¿cierto? La universalidad, cómo eso se puede aplicar por parte del Estado. Y lo otro, que efectivamente ya eso como en mi rol de presidenta de la comisión, que traspasarle ahí mi inquietud, porque en realidad con lo que tenemos del informe no sería necesaria nuestra votación en esta comisión, porque hay una habilitación solamente. Entonces la verdad es que debería votarse y pasar a votarse en sala. No es necesario el informe de la comisión. Entonces tendríamos que pasar simplemente ese informe a sala. El diputado Sáez me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro y al subsecretario Araya por su intermedio. Estoy de acuerdo con ese criterio. De hecho, fue algo que nosotros éramos bastante novatos el año pasado en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones
cuando tramitamos este proyecto hace prácticamente un año, un subsecretario de haber sido, como esta misma fecha más o menos, el cual además tuvo una parte importante de este proyecto, fue aprobado por unanimidad, incluyendo los colegas republicanos, por supuesto, que están en esa comisión, y sí, también Ira Raza lo votó a favor. Entonces, decir algunas cuestiones que son relevantes. Este proyecto es un salto civilizatorio para nuestro país. No es cualquier proyecto, y yo, dentro de todo, lamento que hayamos tenido que esperar un año para llegar a este punto y que todavía que esto no sea ley. Esto debe haber sido ley hace mucho rato. Aquí hay 2 administraciones anteriores que lo intentaron, tanto la administración de la presidenta Bachelet como el presidente Piñera, no lograron avanzar mayormente con este proyecto, pero en el año 2023 resulta de toda lógica que esto sea ley. Es absolutamente imprescindible, y hay algunas cuestiones que son esenciales de este proyecto que a mí me parece vale la pena mencionar. Por ejemplo, el hecho de que existan comunidades de usuarios, de que podamos autoproveernos el servicio en el futuro. Yo creo que es un avance significativo que nos pone a la vanguardia a nivel regional. Esto, para los colegas que no están tan familiarizados con esto, es similar a la lógica que existe con el agua potable rural, guardando las proporciones obviamente, pero en el fondo significa que un grupo de vecinas resuelven que necesitan este servicio y encuentran la figura jurídica apropiada y el respaldo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y diversos organismos públicos para poder autoproveerse el servicio. Y otra cuestión que es importante también de señalar es la obligatoriedad de prestar servicio, ahí donde las compañías tienen factibilidad técnica y muchas veces no lo hacen por una cuestión simplemente de costo, porque no les resulta del todo atractivo acceder a un determinado sector geográfico o con una población rural o poblaciones de, comillas, alto riesgo, donde el robo de cable es algo habitual, y eso es algo que también está previsto acá. Originalmente no estaba así. En la comisión le hicimos ver la necesidad de generar sanciones más duras a la interrupción del servicio, al corte de cable, al robo, y eso está previsto. Entonces este es un proyecto que efectivamente merece ya a esta altura ser ley, y que podamos dar una discusión mucho más profunda en nuestro país respecto a la importancia de las tecnologías de la información, de las redes de telecomunicaciones, de cómo estamos utilizando también el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público y que tiene que utilizarse con la perspectiva de favorecer al país en su conjunto. Entonces, en ese sentido, yo creo que este proyecto, entendiendo que la votación en esta comisión no sería necesaria, es importante que los integrantes de Hacienda puedan transmitir también en sus respectivas bancadas la necesidad de que esto sea aprobado en estas condiciones y con celeridad. Yo también le pediría, por su intermedio, Presidenta, al gobierno que demuestre que esto necesita urgencia. Yo he venido poniendo este tema en SECPRES, en distintas instancias, hace un año, para llegar recién a este punto. Y es, de ser aprobado, es una excelente noticia para toda la población, y es un esfuerzo no de este gobierno, es un esfuerzo del Estado. Aquí hay 2 gobiernos anteriores que lo intentaron, y ya es hora de que saldemos esa deuda. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sáez. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a partir con los apuntes que tengo de las consultas que hicieron. Primero, la diputada preguntaba por temas de calidad de servicio, cómo incide esto en calidad de servicio. Ahí mencionar que existe otra norma que ya es ley, que es la Ley de Velocidad Mínima Garantizada, que se hace cargo en parte del tema de la calidad de servicio. Esa norma tiene una aplicación que está en implementación, que va a permitir que cada usuario de servicio de Internet, sea fijo o sea móvil, mida la velocidad que le está entregando su ISP, y a partir de eso pueda saber si efectivamente lo que está contratado es lo que le están proveyendo, ¿ya? Y si alguien con algo de experiencia dice, oye, pero eso se puede hacer hoy día con speed test, la respuesta es sí, pero la emisión de speed test no es mandatoria para las empresas de telecomunicaciones, y lo que se va a hacer con la Ley de Velocidad Mínima Garantizada sí es mandatorio. Vale decir, si se demuestra que la empresa no está entregando lo que se contrató, tiene que aplicarse descuento. Secretario, una consulta. ¿Y cómo uno puede reclamar, por ejemplo, a la superintendencia si es que no se está cumpliendo la ley de velocidad? Se reclama a Subtel. Se reclama a Subtel, pero con una aplicación que es oficial, que de hecho Perfecto. su desarrollo está supervigilado por las propias empresas de telecomunicaciones y por la Subtel. Por lo tanto, ahí va a haber una herramienta para la población. Esa es una forma que lo que hace es permitir verificar que la velocidad que estamos comprando es la que nos están dando, ¿ya? Pero si hay otra parte de la calidad de servicio que no está recogida en la Ley de Velocidad Mínima Garantizada y que sí se recoge acá,
y es que este proyecto de ley le entrega a la área de fiscalización de Subtel mejores herramientas para verificar la calidad de servicio de las redes, ya no solamente del acceso individual, y a través de esos mecanismos sí se puede oficiar a las empresas para que la red sea lo que tiene que ser y en caso de que no se cumpla aplicar sanciones. ¿Ya? Consulta, hoy día nosotros por ley, fiscalizando, ¿se le puede exigir calidad del servicio? Sin esta ley no, porque Internet es un servicio complementario, no es un servicio público. Por su intermedio, lo que tenemos hoy día, en términos del servicio que uno contrata, desde telecomunicaciones, ¿ustedes tienen la facultad para fiscalizar y hacer cumplir la calidad o no existe hoy hasta el día de hoy la exigencia de la calidad del servicio? Lo que sucede hoy es que Internet se entiende como un servicio complementario. Los servicios públicos sí están sujetos a fiscalización de la calidad, en el caso de los servicios complementarios no. Por lo tanto, hay elementos básicos. Por ejemplo, si usted tiene una interrupción del servicio por más de 6 horas, le tienen que hacer un descuento. Claro. Pero acá, cuando sí es un servicio público, está sujeto a una regulación más estricta y, como le decía, este proyecto además provee al área de fiscalización de Subtel de mejores herramientas para monitorear las redes y con ello saber si efectivamente se está cumpliendo o no la calidad de la red. Mire, es que como no veo, yo soy de números, entonces no veo una simulación, porque si va a ser un servicio público, como el agua, por ejemplo, que es servicio público, y cuando hay un cierto, porque veo que va a estar Ministerio de Desarrollo Social con la ficha de protección social, entonces tiene que haber una simulación de que decir, oiga, la ficha de protección social, aquellos que están en el 20%, en el 30%, en el 40% más vulnerable, van a tener cero costo, digamos, en el Internet, en teléfono, en Internet en sus casas, no sé, en Wi-Fi, no sé. Tiene que haber un tema, una bajada un poquito más. Entonces, y ese universo es de tantos chilenos, ¿cierto? Y eso tantos chilenos cuesta tanto. Eso a mí me gustaría si pudieran tener ustedes una aproximación de cuál va a ser el costo. ¿Lo coloque o no lo coloque el presidente de la República de turno en el momento determinado? Porque puede ser que un año no lo determine, el presidente no lo va a colocar, porque podrá, dice, no deberá. Entonces, no sé si es mucho pedir eso, presidente. Por eso termino. Subsecretario, sí. Ya. Diputado, voy a volver sobre eso un rato más, pero dentro de los temas que estaban pendientes, una era si cuál era la lógica de tener un subsidio de la demanda. Y lo que pasa es que hoy el reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones solo le permite subsidiar proyectos de inversión, que significa que se les pasa dinero a las empresas para que construyan redes, ¿ya? Y luego de eso cobran las tarifas que corresponden. Si la familia no la puede pagar, no tiene acceso. El subsidio de la demanda es concurrir a financiar parte de la tarifa, que es justamente la inquietud que tiene el diputado Mellado, ¿no? Respecto a la obligación de dar cobertura en carreteras, puentes y otro tipo de obras públicas, esa obligación hoy día no existe para las empresas, ¿ya? Las empresas, el tipo de obligación que tienen es cubrir, en el caso de las concesiones de servicio móvil de voz y datos, la obligación es cubrir ciertos polígonos que se definen previamente al concurso del espectro, y en el caso de las empresas que dan servicios fijos, la obligación es cubrir sus zonas de cobertura, zonas de servicio que le da la concesión, pero eso en realidad es una obligación muerta antes de este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que sanciona es que si una empresa dice que va a dar servicio en la comuna de Valparaíso, por ejemplo, su zona de servicio en la comuna de Valparaíso va a tener que dar servicio en toda la comuna de Valparaíso, no solamente donde quieran hacerlo. Esa es la obligatoriedad que se establece acá respecto a cobertura. Sí, es lo mismo, disculpe por su intermedio, presidenta. Por ejemplo, en la región metropolitana, hoy día en las autopistas, un túnel, se pierde la señal. Con esto, en el fondo, van a tener que tener la conectividad también en sus lugares. Porque de verdad hoy día es un tema de seguridad, los accidentes, los portonazos, las encerronas que se hacen, uno de repente necesita tener señal de teléfono
y se pierden en los túneles, en las autopistas, no sé, o de repente en una curva con mucho cerro. Y esa es mi pregunta, porque se supone que existe conectividad. Ya, ni la ley actual ni este proyecto de ley obligan a que las empresas móviles den servicio en lugares no habitados, como las carreteras o túneles. Respecto a eso, lo que tenemos, y esto ha sido un trabajo que hemos ido desarrollando con distintos gobiernos regionales, han levantado la necesidad de tener cobertura, porque los gobiernos regionales normalmente conocen cuáles son las zonas complejas, ¿ya? Y lo que estamos conversando con ellos es levantar algún proyecto específicamente para dar cobertura móvil en rutas que ellos consideren críticas. ¿Cómo lo hace el metro entonces? Porque tú vas adentro del metro en los túneles y tienes celulares, digamos. Es poner antenas. O sea, esto se resuelve con meter antenas. Y en el metro es rentable poner antenas porque hay mucho flujo de eventuales clientes de las empresas, no así en la ruta 5 entre Tal y Antofagasta. Ya, pero vamos a dejar que el subsecretario continúe para que pueda terminar con todas las preguntas y después vamos a ver si es que quedan temas pendientes para poder responder, ¿ya? Subsecretario, continúe. Ya, gracias, Presidenta. Respecto a la pregunta del diputado Mellado sobre esta simulación, sobre la falta de números, la verdad es que no lo trajimos porque esto va a ser determinado en cada ejercicio presupuestario como cantidad. Porque además la salud financiera del país va variando de un ciclo a otro, ¿no? Lo que hemos conversado con la industria, ¿ya? Porque esto siempre ha sido bien conversado con todos los actores, con Conadeco por una parte, con las empresas por otra, lo que hemos conversado hasta acá es de que a los estratos socioeconómicos de menores ingresos se les pretende entregar el servicio gratis y luego de eso se está buscando una fórmula de estimación de la industria de hace un año, más o menos 8.000 pesos de subsidio para que la cuenta baje a la mitad, ¿ya? Esa es la lógica con la que se ha conversado. No hemos hecho simulación en cuanto a cantidad de personas, ¿ya? Pero sí se las podemos hacer llegar, no hay ningún problema, porque sí, lo entiendo perfectamente y la verdad es que seguramente cuando discutamos la ley de presupuesto el próximo año vamos a traer algunos números un poquito más que una simulación, digamos, pero yo creo que está bien conversarlo a nivel de números gruesos y luego ver a dónde podemos como país llegar como cobertura de servicios. Además, considerando que existen un número creciente de zonas en las cuales hay accesos gratuitos, producto de las plazas Wi-Fi Chilecop, que se siguen implementando. Entonces también hay que ver cómo focalizamos el esfuerzo. O sea, focalizar un esfuerzo de subsidio donde hay un servicio gratuito eventualmente es menos razonable que donde no lo hay. Por lo tanto, ahí va a haber una discusión también con bastante detalle. La otra pregunta es qué son las comunidades de usuarios. La verdad es que un poco lo explicó el diputado Sáez. Nosotros esto lo vimos como una necesidad a partir de algunas llamadas zonas rojas en las cuales las empresas no dan servicio, y ahí efectivamente una alternativa para resolver el problema de conectividad es que la misma comunidad organizada, ya sea genere zonas wifi o cable la población, y luego de eso contrata un acceso hasta la entrada a la población y con eso pueden tener servicio, y eso es lo que se define como una comunidad de usuarios, ¿ya? Que puede aplicar en zonas urbanas, puede aplicar en zonas rurales de baja densidad. La idea es que las personas tengan herramientas que les permitan atender la necesidad cuando el ingreso eventual que generarían no resulta atractivo para las empresas de telecomunicaciones, ¿ya? Los servicios de computador rural, por ejemplo, son una alternativa también. Hay cooperativas ahí que funcionan y que podrían eventualmente autoatenderse, ¿no? Eso es como la lógica de las comunidades de usuarios, y lo que hace la ley es habilitar para que se pueda hacer. Respecto al paso por el Sistema Nacional de Inversiones, esto no es para subsidio a la demanda, es para los proyectos de infraestructura que desarrolla el fondo, ¿eh? El subsidio a la demanda va a estar, como leyó la secretaria, en una glosa en la ley de presupuestos para ser o no aprobada por el Congreso. Y el tema del Sistema Nacional de Inversiones es para ir focalizando la inversión con una lógica más amplia, no solamente proyectos de telecomunicaciones. Por eso que entraría el sistema que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, junto con otros tipos de proyectos como pavimentación de vías o desarrollo de servicios sanitarios.
entendiendo, y la razón por la cual teníamos la moratoria de 24 meses, que la evaluación social de un proyecto de telecomunicaciones es muy distinta a la de un proyecto de red sanitaria. Respecto a lo que pasa con este sistema roaming automático, que al final genera una cobertura más universal, efectivamente el roaming automático nacional funciona, ¿ya? En localidades donde hay una única empresa prestando servicio, personas que tengan chip de cualquier compañía van a recibir servicio y se cobran entre las compañías, qué sé yo. Eso resuelve el tema cuando hay cobertura y cuando hay servicio contratado. Lo que estamos abordando acá es cuando esas dos cosas no suceden, ¿ya? O cuando la cobertura que hay no es la que se necesita. Por ejemplo, también a propósito de lo que decía el diputado Herrera, que en pandemia vimos que para poder estudiar a distancia hay que tener servicio. Los servicios móviles no siempre permiten asistir a una clase vía Zoom, ahí puede ser mejor desarrollar servicios fijos. Bueno, esto lo que permite es que haya cobertura en las zonas de servicio con el tipo de servicio que tiene cada empresa, sea fijo o sea móvil. Eso es lo que se establece acá como obligatoriedad. Lamentablemente el sistema roaming universal no funciona, entonces hay una falta de fiscalización. Es decir, nosotros que somos diputados de terreno, la gran mayoría, tenemos una compañía X y entramos en un territorio y vemos una antena estupenda ahí y no funciona nuestro teléfono. Entonces, por eso digo, si vamos a seguir haciendo cosas que después cuando se implementen no van a tener los resultados esperados, yo esperaría que se fiscalizara el roaming universal y después pensamos en esto, porque si no estamos engañando a la gente. De verdad, se lo digo con mucha franqueza. Estamos engañando a la gente porque le estamos diciendo que un servicio va a ser universal y después no lo es, porque no están las compañías implementadas las antenas, siguen con unas antenas del año El Coco, que era cuando los celulares solamente recibían y hacían llamadas. Entonces, toda esa parte no hemos avanzado. Entonces, yo de verdad no tengo ningún ánimo y espíritu de seguir engañando a la gente diciendo, mira, ahora usted va a tener un sistema universal, cuando lo hecho no va a ocurrir. Es que tomando la idea si vamos a votar favorablemente, no se preocupe, si vamos a votar, sí, no sé. Sí, quiero, como no me gustan los números, subsecretario, a ver cómo, por su intermedio, es que si es ¿cuánto es la necesaria inversión de las empresas para poder lograr lo óptimo, lo que dice Jaime? ¿Cuánto es lo que tiene que invertir? ¿Ah? No, estoy hablando como inversión, estoy hablando que efectivamente cuánto es la inversión que hacen las empresas cada año y cuánta más se necesita para llegar al objetivo de iluminar a todos como un servicio público. Dejemos que el subsecretario termine su presentación, ¿ya? Después podemos abrir nuevas palabras, ¿les parece? Y así pueda terminar, porque quizá hay más respuestas que no hemos escuchado. Subsecretario. Gracias, presidenta. El tema del roaming automático nacional, lo que persigue es que donde haya una radio base móvil, haya servicio para todas las personas, ¿ya? Este proyecto lo que persigue es que se entienda que Internet es un servicio básico, por eso lo caracteriza como servicio público. Son dos proyectos de naturaleza distinta, ¿ya? Y que lo que hace este proyecto es habilitarnos para hacer cosas que hoy día no podemos hacer, ¿ya? El proyecto de roaming automático nacional efectivamente es un proyecto de ley que permite una universalidad en el acceso. Me llama la atención lo que plantea el diputado Naranjo, porque el año pasado, en febrero, se completó una fiscalización a una muestra de radiobases, porque no hay capacidad para fiscalizar en todas. Se encontró que el servicio estaba operativo, o sea, vale decir, uno iba con chip de cualquier compañía a un sector donde había de una sola compañía, y se hacían llamadas y se recibían llamadas con todos los chips. Esto se hizo febrero de 2022, ¿ya? Esto lo hemos probado además, pero yo la verdad es que hago harto terreno también. Con denuncias fiscalizamos, o sea, en el fondo nosotros no tenemos la capacidad para fiscalizar proactivamente el 100% de las radiobases, ¿ya? Y lo otro que hay que considerar, diputado, es la posibilidad, pues no sé cuál es el sector en el que usted lo ha visto.
es que esto opera cuando hay una única compañía, ¿ya? Cuando hay dos compañías en una misma zona geográfica, no están obligadas a hacer roaming para las dos que no están. Eso es una cosa que quedó así en la regulación, lamentablemente, ¿ya? Cuando hay una única compañía, y eso se hizo previo en el proceso de implementación de la ley, se hizo el levantamiento cuáles son las zonas geográficas, las localidades donde hay una única compañía, y eso efectivamente de un listado de sectores para fiscalizar, se hizo una muestra aleatoria y se fiscalizó. En la gran mayoría estaba habilitado, y donde no estaba habilitado se ofició a las compañías para que lo habilitaran. Por lo tanto, voy a pedir a la fiscalización que vaya a la provincia de Linares, a la provincia de Cauquenes, para revisar. Asimismo, si hay otras zonas en las cuales hayan encontrado que no funcione, nosotros felices de fiscalizar y resolver, porque en el fondo, y eso lo encuentro toda la razón al diputado, este proyecto debería permitir que uno, donde haya señal, pueda conversar. Y eso... ¿Mm? Y me queda la pregunta de la diputada Llamas, que es cómo se empieza a implementar esto. Esto tiene distintas dimensiones y cada cual va a implementarse de formas diferentes. Lo que se vio aquí en la comisión específicamente, que es el subsidio a la demanda, ¿ya?, requiere que se elabore una metodología de evaluación complementaria a las que ya existen en el Sistema Nacional de Inversiones para el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Para lo que es el subsidio a la demanda, tenemos hoy día a lo menos dos formas distintas de hacerlo, ¿ya? Una primera es replicar lo que se hace con el subsidio al agua potable, a partir del registro social de hogares, las familias son o no son elegibles, y a través de los municipios se operativiza el pago de una parte de la cuenta de Internet. Y otra forma es subsidiar a estas comunidades de usuarios que se pueden autoatender en parte de la inversión que tienen que hacer, y eventualmente también en parte del gasto de conexión a Internet. Esas son dos formas que estamos viendo y que se irán aplicando en la medida que para cada localidad sea necesaria una o la otra. Creo que barrí las preguntas, no sé si me quedó alguna. Muchas gracias. Ya, ahora sí, si quieren, si hay otra pregunta más, ¿no? Ya. Presidenta, como se puede colegir del debate que están muy de acuerdo con la idea matriz, le cuento cómo sigue el proyecto, cómo sigue legislativamente en su tramitación. Acá se han presentado indicaciones incluso de diputados, la que se tiene por no presentada en esta comisión, porque no son de Hacienda, y por lo tanto, dado que vamos a devolver con un certificado, diciendo lo que yo ya les he manifestado, por lo tanto, el proyecto, todo esto tendría que ser la comisión técnica, incluido las indicaciones del Ejecutivo y de los diputados. Segundo informe. Tienen que pedir ustedes en la sala, porque tiene suma, y puede que, o sea, reglamentariamente, solo con acuerdo de la sala, va a pasar a segundo informe para que vean las indicaciones que se presentó tanto el Ejecutivo, como también tengo acá una de diputado que me ha llegado en este minuto. De esa manera, no es que el proyecto muera acá, sino que no pasa por Hacienda porque no tiene normas que impliquen gastos. Secretaria, de incidencia presupuestaria. ¿de quién es la indicación que usted acaba de recibir, perdón? Es el diputado Coloma, no es de la comisión, pero también presentó 3 indicaciones, por lo tanto yo mando todo esto a la sala, y la sala, en segundo informe, tiene que autorizarle a los comités, teniendo suma, que pasa segundo informe para que puedan ver y se complemente con el proyecto del Ejecutivo. Eso es, de esa forma sigue el proyecto. Entonces, ya, pasaríamos el proyecto a sala, y ahí con un certificado en donde explicamos que como no tenía incidencia la comisión, más bien certificamos que se va con las indicaciones a la sala. Ahora, tiene urgencia. Ya. Arroga gasto, dice $6.000. En consecuencia, el proyecto presenta y roga un mayor gasto fiscal por dicho monto con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el próximo. Segundo trámite. Gracias. Gracias, presidenta. Se equivocó en el proyecto. Diputado Naranjo. Presidenta, en el periodo legislativo anterior existía una doctrina que parece que la vamos a recuperar, donde cuando un proyecto ingresaba a esta comisión, nosotros teníamos facultades para poner indicaciones y votar
Y eso estuvo muy presente en el periodo legislativo anterior, cuando estaba el diputado Lorenzini presidente de esta comisión. Entonces, porque ¿qué sentido tiene que venga este proyecto para acá si al final... Es decir, no tiene sentido que venga si no tenemos que hacer nada. Escuchar y incomodar al subsecretario y al ministro con preguntas, y si no tenemos derecho ni siquiera a votar las indicaciones, a modificarlas, no sé, ¿cuál es el sentido? Entonces yo tengo entendido que el proyecto que entra a esta comisión, uno tiene derecho a verlo en su totalidad, no solamente en materia presupuestaria. Presidente, precisamente fue lo que, a raíz de la ley de fármacos, no todos los diputados estaban en la Cámara, el diputado Soto era el presidente, se debe recordar, hasta antes la Comisión de Hacienda veía todas las indicaciones, incluso a veces todo lo repasaba y miraba artículos y presentaba indicaciones que no implicaban gasto. Eso significó que las comisiones respectivas hicieron una protesta, por decirlo de alguna manera, que la Comisión de Hacienda enmendaba la plana a las comisiones técnicas, cualquiera que fuera. Y entonces salió un instructivo que, de acuerdo a lo que señala la ley orgánica y el reglamento, solamente, no me acuerdo si está usted, solamente aquellos que tienen incidencia presupuestaria se ven, y la comisión técnica es quien designa cuáles son los artículos. Y además se pueden presentar indicaciones siempre y cuando sean de competencia de la Comisión de Hacienda, o sea, que implique gasto o tenga incidencia presupuestaria. Nada más, porque si no sería la única comisión que en definitiva le enmendaría la plana a todas las comisiones técnicas y podría cambiar todo lo hecho por otra comisión. Es por eso que solo lo de Hacienda. Es la comisión técnica la que define los artículos. Así es. Así es, lo dice el reglamento. Así es. Si quieres se lo leo. El artículo 226. La sala, es decir, si un proyecto es mandado a esta comisión desde la sala, se entiende que ambas comisiones son técnicas. No, ¿sabes lo que pasa con los intermedios? Que esto lo hizo el Senado, y el Senado fue quien mandó una proposición de los diputados y la calificó como de Hacienda. Y es una proposición, y lo dice claramente en el informe que yo le leí, es una proposición. Por lo tanto, bueno. ¿Por qué? Porque la facultad ya la tenía el Ejecutivo. Entonces, un gesto de que están apoyando la idea del Ejecutivo, pero eso no es materia de la Comisión de Hacienda. Pero, intermedio, perdón, presidenta, que sea majadero, porque, a ver, ¿qué informe? Porque, o tampoco hay informe nuestro, tampoco dirá el informe, porque vamos a informar, mire, escuchamos al subsecretario y al ministro, y estuvo muy entretenida la conversa, y tendríamos que eso comunicar en la sala, porque no... Sí. No va a haber informe, no va a haber informe, hay un certificado. Entonces yo pediría, presidenta, que nosotros abramos un debate mañana en la sala, porque perdemos tiempo, porque yo hubiera preferido ver otro proyecto, si no vamos a tener... Vamos a hacer el punto en sala. Incomodamos al subsecretario, incomodamos al ministro, para al final no poder votar, no poder modificar nada. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido que pase un proyecto en esas condiciones a esta comisión? Perfecto. Diputado, mire, si le parece, yo mañana voy a hacer el punto en sala, ¿Sí? Lo voy a plantear respecto a este proyecto de ley y también en general respecto a este cuestionamiento a las calificaciones, que lo hemos visto a propósito de otros temas, pero que creo que a propósito de este proyecto de ley igual se abre, o sea, en el sentido de cuál es el ámbito de competencia de esta comisión. Y ya estamos con un problema ya de organicidad, ¿cierto? Entonces, le pido mis disculpas, subsecretario, también por haberlo hecho citar, y también al ministro que está presente, ¿cierto? Que estuvieron acá en vez de estar en otras actividades. Les pido las disculpas correspondientes por su agenda, pero efectivamente nosotros no tenemos que votar en este proyecto. Vamos a emitir un certificado hacia la sala, también contando esta situación, y que siga el trámite legislativo del proyecto de ley. El subsecretario se comprometió a enviarnos una simulación más o menos que en estado de régimen, ¿qué significaría? No, si no vamos a votar, no, si no es por votar, es por información.
No, es que por información nada más para poder, porque a futuro nos van a preguntar, 2, 3, 4 años más, nos van a preguntar, oye, ¿cómo accedo al subsidio? Claro. ¿Qué cantidad de gente? ¿Cómo es? Bueno, etcétera. Tiene que andar como con 3 celulares de distintas compañías. Diputado Soto. Diputado Soto. Sí, Presidenta, lamento sumarme tarde al debate, pero y la intención no es reabrirlo, pero creo que la comisión está incurriendo en un error. Creo que sometido a conocimiento de la comisión un proyecto, más allá de las consideraciones respecto de la pertinencia o no, en este caso específico, lo que corresponde por razones de porque es inexcusable justamente que como parlamentarios dejemos de cumplir una labor parlamentaria que se nos ha encomendado, que dejemos de cumplirla, digamos. Yo creo que lo que corresponde, si acá hubo, ¿verdad?, una decisión de parte de la mesa, sea esta errónea o no, respecto de enviar este proyecto a la Comisión de Hacienda, es que se vote, que se despache y que se haga ¿verdad?, la precisión a la mesa para que esto se corrija hacia el futuro y se tome una determinación respecto de si efectivamente ese va a ser el criterio o no. Pero no me parece que la comisión esté perdiendo el tiempo, Presidenta, porque eso es lo que ha ocurrido en esta sesión. Una comisión tan importante como esta no puede estar perdiendo el tiempo respecto de un tema del cual no se va a poder pronunciar y por lo tanto yo pido que se someta a votación. Diputado Naranjo y luego la secretaria. En la misma dirección del diputado Soto, incluso más, yo no presentaría ningún informe en la sala. Ninguno. No tiene sentido. ¿Qué vamos a informar? No presentaría nada. No, de verdad. Ese debería ser el acuerdo que deberíamos tomar. No hay informe porque no es competencia. No, y no presentar informe, además de reclamar. Es decir, no presentamos, a raíz del reclamo no presentamos informe. Claro. No, de verdad. Secretaria, le doy la palabra para poder dilucidar este tema. Ya, vamos a ver aquí, vamos a leer mejor lo que dice el reglamento, sí, ya, que además dice exactamente la ley orgánica. Exactamente la ley orgánica. Entonces, bueno, pero lo puede presentar en su... Sí, yo solamente voy a leer cuál es la competencia de la Comisión de Hacienda para que no haya ningún pensamiento de que se está interpretando. No, a mí me corresponde leérselo a ustedes. La Comisión de Hacienda conocerá de los proyectos que se le envíen en informe por ser de su competencia exclusiva. Conocerá en forma exclusiva de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado y sus organismos y sus empresas. Las indicaciones que excedan en ese ámbito se tendrán por no formuladas. Una propuesta de la comisión. A ver, no, yo creo que esto sí amerita el hacer una nota de reclamo a la mesa y a la sala a propósito de lo que lo que acaba de suceder acá en la comisión, ¿cierto? Hicimos perder tiempo a un subsecretario, a un ministro, estar acá presente, lo citamos para votar un proyecto de ley que no teníamos incidencia como comisión. Entonces, eso no corresponde. No tenemos derecho a votarlo porque no hay un artículo que sea de competencia de la comisión y por lo tanto no tenemos informe que emitir. Yo creo que amerita, y yo quiero pedir acuerdo de la comisión para que estemos todos, ¿cierto?, en esta misma postura. Quiero pedir acuerdo a la comisión, ojalá que sea por unanimidad, de poder hacer valer este reclamo respecto a la competencia de la comisión, lo que acaba de suceder, para que no se reitere en otras ocasiones. Y también así hacer valer el reglamento, porque a mí me parece que en esto lo que se está pasando a llevar es el reglamento de competencias de cada una de las comisiones.
Presidenta. ¿Les parece, podemos acordar este punto de vista? Sí. Presidenta. ¿Le parece a la comisión? Sí. Diputado Ramírez, sobre este punto. Sí, no, que yo le Y quería decir ministro, subsecretario quedan liberados, pueden atender a su Presidenta, gestión. pero antes que se vaya el Disculpe ministro. de nuevo. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, obviamente quedamos en acuerdo, le agradezco. Pregunta, ¿será posible, atendiendo a lo que solicitaba el diputado Mellado, esas solicitudes de información, que podamos en el proyecto poner algún artículo transitorio o en alguna parte el deber de informar a esta Comisión de Hacienda? ¿O eso es totalmente contradictorio con el reclamo que vamos a enviar? Sí, es que lo que pasa es que lo que estamos viendo es que el proyecto no incurre en gasto fiscal. Sí, no, sí, lo tengo claro. Por eso pregunto si es que, porque la Comisión de Hacienda suele incorporar artículos, indicaciones que tienen que ver con esta información. De hecho, hoy día mismo votamos uno, en el artículo 32, inciso final de la Ley Sana. Ese inciso final del artículo 32 era una solicitud de información que incorporó Hacienda en el proyecto de ley. Estoy preguntando para hacer carne lo que está pidiendo el diputado Mellado y para que esto no haya sido una completa pérdida de tiempo. Para los ministros y subsecretarios, digo, no para nosotros que siempre estamos felices de conocer los proyectos. Claro. Diputado Cifuentes. Sí, Presidenta, yo creo que esta es una discusión un poquito más profunda, porque creo que la Secretaría tiene razón cuando habla de incidencia presupuestaria y de cosas que nosotros podemos ver en el marco en el contexto de incidencia. La cuestión es, ¿qué significa incidencia presupuestaria? Estoy de acuerdo con usted. Porque no es solo un problema de número esto. No solo tiene que haber plata para que haya incidencia presupuestaria. Y en eso, eso abre la discusión a un tema más de fondo que tiene que ver, digamos, con cualquier modificación que se produzca al interior del Estado, tiene incidencias presupuestarias. Entonces, depende de cómo nosotros interpretemos el reglamento. Ahora, lo que a mí me parece curioso, es que sea la comisión técnica la que defina los artículos. Eso está dicho, lo acaba de leer la secretaria. Sí, por favor. Lo que dice el artículo es que no dice que sea la comisión técnica, quizás eso es parte de un protocolo de acuerdo. Somos la comisión técnica, Claro, los 05. pero en el fondo la Comisión de Hacienda dice, conocerá también en forma exclusiva de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, de su organismo y empresa. No dice que la comisión técnica deba informarle de cuáles son, sino más bien Parece que el artículo anterior, o el párrafo anterior. la Comisión de Hacienda conocerá de los proyectos que se le envíen en informe por ser de su competencia exclusiva. ¿No hay otro anterior? Usted leyó algo, ¿no? Exacto, la discusión. Claro, le estamos bajando. Yo también, bueno, sí, tienen Lo que razón los pasa, diputados. Sí, Tienen razón, Presidente, diputados, sí, como tienen está toda la diciendo razón. el diputado, lo que pasa, disculpe, pero lo que pasa es que la comisión técnica es la que fija los artículos. Porque si nosotros tendríamos comisión de Hacienda, es lo que dice la ley orgánica, estoy repitiendo, no estoy inventando yo, nada, aquí no tengo ni una opinión mía. Sí, aquí tengo la ley orgánica y las dos cosas son absolutamente, dice, cada Cámara, la ley orgánica del Congreso Nacional, cada Cámara deberá tener una comisión de Hacienda encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, de sus organismos o empresas. Y acto seguido, en los informes que hay que presentar a la sala, acá señala los artículos del proyecto que de conformidad al artículo 226, que es lo que yo, la competencia exclusiva, que le acabo de leer, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, los que serán determinados por el presidente de la comisión informante. ¿Se fija? El presidente de cada comisión, en este caso la comisión de telecomunicaciones, la ley, sí, deberá, él fija, y están todos de acuerdo, fija los artículos, no nosotros, porque si no tendríamos que revisar de nuevo todo el proyecto y empezar a modificar artículos si a ustedes les parece. Entonces tendrían que modificar el reglamento no, la ley.
para que después se adecue, como dice, o sea, se fija el reglamento. Entonces, eso es, no es que la Secretaría le Entonces, corresponda cambiar la Presidenta, norma, solo si me da la la palabra. aplico, tal cual señala. Gracias, Esto se secretaria. debió parar antes, Presidenta, o sea, cuando No, la de todas proposición formas. del Senado se debió parar en la comisión, Ese es el punto. claro, y no pasar a Hacienda, pero es un Exacto. punto diferente a lo que estamos hablando. Es verdad. Tiene toda la razón la secretaria. O sea, yo creo que eso también es importante poder contemplarlo en el certificado, ¿cierto? Que eso debería haber parado en esa oportunidad y no una vez que estamos acá, ¿cierto? En esta instancia. Presidenta, Diputado Naranjo. entonces yo creo que el informe que habría que hacer es la comisión técnica se equivocó en emitir el proyecto a la comisión de Hacienda porque no correspondía ninguna materia de acuerdo a lo que hace ley o la secretaria. Viene de la comisión, viene del Senado. No, pero de la comisión técnica, pero esta comisión, no lo vi, esta es la única comisión que ha visto el proyecto. ¿Lo vio en la comisión técnica? Diputado Sáez me pidió la palabra. Que quiero hacer esa pregunta porque me siento un poco aludido, porque la comisión técnica la presidía yo el año pasado, que era la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Pero, por favor. No, pero quisiera consultar cómo es eso de que la comisión técnica resuelve aquellas cuestiones que van a otra comisión eventualmente, porque yo no recuerdo que la comisión haya resuelto enviar este proyecto a Hacienda. Nosotros, por el contrario, lo que queríamos era apurar la discusión y que ojalá esto fuera ley lo más rápido posible. Entonces, ¿esto lo resuelve la secretaría de la comisión o a través? Porque nosotros porque nosotros jamás tomamos, nosotros no tomamos, y esto puedo dar fe, no tomamos el acuerdo de enviarlo a Hacienda. Uno asume que hay ciertos trámites que corresponden nomás, pero no, por favor, que no quede como que nosotros resolvimos esto en la Comisión de Obras Públicas, porque no fue así. Sí. Una cosa que hay que tener presente, Secretaria. la última para precisarle al diputado que nos viene. Sí, La secretaria me pidió la Presidenta, lo palabra. último, por siete medio, al diputado señor Sáez, cuando ingresa el proyecto de ley, la oficina de partes coloca pase a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y Hacienda lo que corresponda. ¿Por qué? Porque venía así del Senado. El Senado fue que calificó una proposición de los diputados como un gesto de estar de acuerdo con el proyecto de ley, resaltar una atribución que ya tenía y tiene el presidente de la República y colocarla entonces nuevamente como de incidencia presupuestaria. ¿Te fijas? Pero porque venía así, o sea, el Senado debió haber hecho otra cosa, que no sé si usted me pregunta a mí, haberlo calificado en otro artículo, pero no. La diputada Riquelme me pidió la palabra y le doy al tiro, diputado Cifuentes. Diputada Riquelme. Sí, aquí quisiera confirmar eso porque efectivamente el presidente de la comisión en el artículo 244, ¿cierto? Número 15 del reglamento dice determinar los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Eso no, yo por lo menos no lo he visto en los proyectos que han pasado a Hacienda, no se nos ha indicado, no se les ha indicado a los que han sido presidentes tampoco del ejercicio de esa facultad. Generalmente se determina por secretaría qué artículos pasan a la Comisión de Hacienda y entonces cobra importancia, entonces ahí cobra importancia el 226 cuando dice que la Comisión de Hacienda conocerá los proyectos y luego en el inciso siguiente dice conocerá también. O sea, ahí se agrega el también, ¿cierto?, de aquellos proyectos que tengan incidencia en materias presupuestarias y financieras. Yo creo que ahí es donde hay que hacer la concordancia de los artículos. Gracias, Presidenta. Cifuentes. Sí, Presidenta, lo que pasa es que esto podría generar una disputa de competencias porque yo sostengo, por ejemplo, que este proyecto sí tiene incidencia presupuestaria porque modifica el sistema de evaluación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y lo obliga a tener una recomendación técnica que antes no tenía. Solo ese detalle va a implicar un aumento de los costos para el Estado de los proyectos. Y eso es de incidencia presupuestaria. El tema es que si el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones o donde se haya visto la Comisión Técnica no nos informa que de ese artículo no lo podríamos ver. ¿Y qué pasa si nosotros definimos que sí tiene incidencia presupuestaria?
¿Cuál sería cuál sería el mecanismo? ¿Cómo se resuelve eso? Gracias, Presidenta. Claro, el presidente tiene un asesor legislativo interno, digamos, en la comisión, que somos los abogados secretarios, es nuestra responsabilidad. Y lo que normalmente se hace es no enmendar la plana, por decirlo de una manera, al Senado, y aquí fue lo que pasó, o sea, menos Hacienda, que siempre es la mala de la película, enmienda todo porque, como decía el diputado Lorenzini, la diferencia, no me acuerdo quién lo dijo, es Hacienda, y esa era su frase preferida durante todo el tiempo que fue presidente, y de aquí no pasaba nada, nada que no fuera de Hacienda, específico, ¿te fijas? Entonces, esa es la razón, y Hacienda lo que hizo fue una proposición en el Senado, que es lo que yo le digo, que quedó en este artículo como de incidencia. Efectivamente la va a tener, pero por ahora está habilitando, no está creando, se fija, no está diciendo cuánto ni a cuáles va a beneficiar. Solamente es un proyecto que tiene... No, es que no viene con un informe financiero acotado. Yo no, pero no me digan nada. No necesariamente tenemos que ver números. Nosotros tenemos que ver cuál es el impacto que tiene una medida en el presupuesto, ¿cierto? Sí, pero si usted lee el informe financiero, señala, claro, señala los pasos que van a seguir, pero no, sí, va a tener incidencia en futuro, a lo mejor, pero ahora, tal cual está el proyecto, ¿dónde fijo la incidencia? Porque... Bueno, no le puedo contestar, diputado. Sí, lo que le acabo de leer, de competencia exclusiva de Hacienda. ¿Cuál es la competencia? Interpretemos la competencia. Mire, la base es el informe financiero. ¿Sí? El informe financiero cuando dice, sí, perfecto, dice no irroga mayor gasto. Perfecto. ¿Se fija? Pero ¿cuándo dice eso? Cuando está dentro de un gasto que ya está señalado en una partida. ¿El fondo está señalado en una partida? ¿El fondo de las telecomunicaciones intenta modificar? Sí, pero como viene redactado, que es una proposición, así viene redactado del Senado, la Comisión de Hacienda no puede trabajar en base a proposiciones. Léanlo, por favor, aquí tengo el informe del Senado. Oiga, ya, sí. Dejemos este proyecto. Pasemos al proyecto de acuerdo. Pasemos al proyecto de acuerdo. No. No, pero para las próximas oportunidades, a ver, lo que podemos hacer, diputados, si le parece a los diputados de la comisión, además de lo de mañana, ¿cierto?, de manifestar el punto en la sala, también podríamos fijar criterios, ¿cierto?, de interpretación respecto a esto que implica incidencia presupuestaria o no, ¿cierto? Entonces, yo en ese sentido, a mí me hace, al menos me cuaja lo que dice el diputado Cifuentes, porque efectivamente, independiente de que tenga o no informe financiero, la Comisión de Hacienda debería ver lo que es de incidencia presupuestaria o financiera. Ahora, a mí también me parece extraño esto de una habilitación de una facultad que ya está, que todo ese enredo que se arma desde el Senado y que nos traen para acá. Entonces, ahora, podría haber sido otra la discusión que hubiéramos dado, ¿cierto?, en esta instancia, si se hubiera pedido al Ejecutivo crear un fondo inmediatamente en esta ley, porque yo lo que entiendo de lo que nos plantearon es que se va a habilitar para que las leyes de presupuesto se habiliten esos fondos. Entonces, vamos a tener que discutir en esas leyes de presupuesto, esa discusión, vamos a tener que darla, ¿no? Y quizá no esta la instancia nomás. Ya, entonces, damos por cerrado el debate sobre este punto. Ya, diputado Soto y diputado Naranjo. No, Presidenta, lo que pasa es que, perdón que sea majadero, pero no hay fíjese que problema, el porque segundo me proyecto parece... que hemos sido convocados, hemos por $6.000. Es decir, es absurdo que, porque esa es la incidencia presupuestaria que tiene el proyecto que vamos a ver a continuación. Son $6.000.
Entonces es una cuestión tan ínfima que ¿Ah? ¿Cómo eso debiera agilizar los trámites? Pero Si tenemos que aprobarlo, pero tú comprenderás cómo una comisión de Hacienda se va a distraer por autorizar $6.000. Vamos mal. ¿Ah? Diputado Soto. Tiene una valoración de los $6.000 bien en casa. Sí, Presidenta, sin ánimo de insistir en el tema, pero yo creo que es un tema súper relevante para el desarrollo futuro de esta Del trabajo de comisión. esta comisión. Creo que tiene razón en los argumentos jurídicos la secretaria y la asesora respecto a lo que dice el reglamento y la ley. Sin embargo, los criterios de práctica parlamentaria no están claramente definidos, por lo que veo. Porque efectivamente, como dice el diputado Cifuentes, las normas jurídicas siempre son interpretables, ¿ya? Y yo podría perfectamente decir, por ejemplo, que si bien hay una norma reglamentaria que dice que quien define el presidente de la comisión informante, hay una norma jerárquicamente superior y que es legal que define cuál es el criterio de la norma que la comisión debe ver o no, y que por lo tanto la comisión perfectamente podría decir, cuando hay una norma que no se somete a su conocimiento por parte del presidente de la comisión especial, que sí la tiene que ver y viceversa, cuando se somete a conocimiento. Entonces, el punto que acá se nos mandó un proyecto que, independiente del debate de si corresponde o no, si tiene o no incidencia presupuestaria, que hay que abrirlo, que es un debate que yo creo que hay que dar, si había un criterio respecto de que no tenía incidencia o que la comisión no tenía que verlo, bueno, ¿por qué lo vimos? Y no le echemos la culpa al Senado, porque la culpa de eso está acá, en la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces revisemos lo que está pasando porque no puede volver a ocurrir. Y demos el otro debate, efectivamente, qué significa incidencia presupuestaria y financiera y veamos a partir de ahí un marco de acción mucho más claro respecto de los proyectos que se van a someter a futuro conocimiento de la comisión. Gracias, diputado. Yo comparto al menos el criterio y si les parece podemos tomar ese acuerdo para lo que respecta al día de mañana. Ya, perfecto. Pasamos entonces al segundo proyecto de ley. $6.000. Que son los $6.000 del diputado Naranjo. Los pongo yo para que no Ya. no se entere la comisión. Proyecto de ley, iniciado un mensaje que aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales de los Países Iberoamericanos, adoptado en Lima, Perú. Y está invitada la señora Soledad Abarca, que es directora de la Biblioteca Nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Le damos la palabra. Muy poca plata. Después que eran $6.000, digo, ¿para qué voy a...? ¿Ah? No hay nadie de cultura. Sí, Presidenta, lo que pasó que en el Ministerio de Relaciones Exteriores nos explicaron que quien llevaba el proyecto era el Ministerio de Cultura y se ve que ahora parece que están conectando, no, tampoco. Estaban conectados en un minuto, pero ya no. Presidenta, si le parece. Ya, si le parece a la comisión, Lo aprobamos. lo aprobamos. Claro. Le voy a decir lo que van a aprobar, Ok. porque le voy a leer el artículo. Ya, le damos la ¿Sí? palabra, secretaria. Leo, Sí. sí, ustedes tienen ahí el proyecto de acuerdo, así se llama, cuando se aprueba un tratado, artículo único, apruebas el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, VINIA, adoptada en Lima, Perú, el 12 de octubre de 1999. Si le parece a la comisión, diputado Cifuentes. Procedimiento nomás, ya que nos metimos en esta cosa. Esto llegó de la comisión De la Comisión de Relaciones Exteriores. y en eso llegó unos puntos de traslado. El traslado se hace porque lo primero es que el proyecto lo firma el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura, además de Hacienda. Por eso está acá, ¿sí? Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores echa las consultas. Quien lleva el proyecto es el Ministerio de Cultura, se refiere a bibliotecas, ¿sí? A un acuerdo central. Más en el ámbito procesal, digamos, no es a quien corresponde.
la comisión técnica sería ahí Relaciones exteriores. y cultura. Habría dos. No, solo relaciones exteriores porque depende del ministerio de origen. Ya. Y eso llega, se aprobó en exteriores y llega a Hacienda Hacienda. con con un oficio. No, el informe, igual que cualquier Y en otra ese informe comisión. dice que los artículos que están que tienen incidencia En este presupuestaria. caso dice el artículo único del proyecto porque solo tiene uno. Es que es este. Es ese. Pero aquí Porque no lo demás es el contenido de lo que se ha firmado en el tratado y que contiene este artículo único. pero aquí no hay incidencia presupuestaria. Sí. ¿Pero dónde se dice eso? La comisión. Diputada Riquelme. Pero a la secretaria, por su intermedio, presidenta, Chino se mete para acá. En consecuencia, el presente proyecto irroga un mayor gasto. Estás leyendo la carta de... Cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. $6.000. Diputada Riquelme, tiene la palabra. a la secretaria, por su intermedio, presidenta, a la secretaria abogada, si este proyecto viene firmado por Hacienda, viene firmado por Cultura, viene firmado por Relaciones Exteriores. Cultura es quien lo está patrocinando, ¿verdad? Claro, tramitando. Entonces Cultura lo envía, o Cultura lo envía al Congreso, o Cultura lo envía específicamente a la Comisión de Relaciones Exteriores. O el presidente decide. Sí. Pero podríamos entonces nosotros, bajo el criterio que tenemos hoy en día en la Cámara, que se pida el punto, ¿verdad?, y que se envíe a deporte. No, es que hay competencias definidas. Todo lo que tiene que ir con tratados, cualquiera sea el fondo, con acuerdos bilaterales entre países, ingresa a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Y eso Y- está en el reglamento? Competencia, sí. Es la tradición. No, dice, habrá una comisión de relaciones exteriores que tramitará los proyectos que digan relación, el acuerdo bilateral. No lo puedo decir textual, pero ese No, que, está bien, sí. ¿sí? Como Hacienda, incidencia presupuestaria y así. ¿Se fija? Diputado Por Mellado. eso está acá. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, me llama la atención lo siguiente. Claro, esto debe estar dentro de un tratado, pero dice, acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica. Bueno, nosotros acabamos de aprobar, acuérdense, que no teníamos incidencia nosotros, pero pasó por acá algo que íbamos a iluminar con Internet para educar a todo el mundo. Las bibliotecas van a ir quedando atrás. Entonces nosotros, la biblioteca física, digamos, va a ir quedando atrás a medida que vayamos iluminando el país con Internet. Y si es gratuito para ciertas personas, con mayor manera, digamos. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuáles son la profundidad de este tratado, digamos, de artículo único, del acuerdo de artículo único, que nos va a costar $6.000 anuales, me imagino, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer bibliotecas para Haití, para hacer bibliotecas para Costa Rica, para hacer bibliotecas ¿para quién? Yo creo que cultura, yo no lo aprobaría si es que cultura no nos da una explicación un poco más razonada, digamos, más profunda de hacia dónde va este tema, Presidenta. Diputado. Mire, acá está bueno, si leemos también, el diputado lo partió leyendo el contenido de la iniciativa, en el informe que tienen los parlamentarios en su pupitre, en la minuta, está dentro de ello vincular a las bibliotecas nacionales con las demás bibliotecas y redes de información existentes, divulgar las colecciones por medio de catálogo, ediciones y exposiciones, apoyar programas de capacitación para los profesionales y técnicos, gestionar la obtención de recursos financieros, materiales y humanos que contribuyan a la consolidación y modernización de las bibliotecas nacionales y que permitan la realización de programas cooperativos. Eso entre otras cosas. Ahora, igual la información, ¿cierto? Y las plataformas pueden ser en línea también, o sea, no es necesario hablar solo de bibliotecas físicas, ¿cierto? Y la conexión, de hecho, que se puede interpretar que también va a ser de esa índole. ¿Secretaria? ¿Sí? Sí, la Biblioteca Nacional, sí. Diputados, no sé si les parece poner en votación el proyecto y así lo sacamos de la agenda, avanzamos con otras cosas. ¿Ya les parece? Ya. Unánime. Es que no sé, tengo...
Tengo que El tomarla para diputado saber quiénes Naranjo están va presentes. a informarlo. El diputado Naranjo. Diputado, voy a tomarla La secretaria va a tomar la votación porque para ver para quiénes saber quiénes están. Ya. Señor Barrera, señora Cid, señor Cifuentes, Yo me abstengo, presidente, porque no coincido con el diputado Mellado. señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, A favor. señora Riquelme, señor Romero, A favor. señor Sáez, A favor. señor Sepúlveda, señor Soto, No coincido, por favor. señor von Meulenbrock, presidenta, ya presidenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a favor y 3 abstenciones. Diputado informante, Diputado Naranjo. no, ya le tocó. El último fue el diputado Naranjo, pero habíamos saltado porque usted no estaba, sí, por eso tengo, porque no estaba, entonces volvimos al diputado Naranjo, porque la última vez, ¿Verdad que le toca al no, el informe de resiliencia, que fue el último que despertamos, pero le toca al diputado Sepúlveda, porque los otros 3 diputados ya habían informado. Me parece, el diputado Sepúlveda que va a informarse de eso. No, miren, mañana vamos a ver el tema del litio. Tenemos pendiente lo del salario mínimo. De todas formas, a propósito de todo esto, vamos a revisar la tabla de diputados, porque efectivamente no... También. A las 2:30. Eso, para que lo recuerden. Pero vamos a revisar la tabla, si tienen proyecto en tabla, también para que nos lo manden y aprovechemos este tiempo de avanzar en algunos proyectos que están ahí en el cajón del olvido. Sí, a las 4:30 empezaría esa sesión. La de Corfo, que tendría estos 2 puntos. Tendremos la mixta primero y después Diputados y Fuentes. 4:15. Disculpen, voy a decirlo de nuevo porque la otra vez tuvimos 4:15. ¿Ya? Mañana 4:15. Tenemos Acá. 15 minutos para llegar de acá. Una pregunta, presidenta. El año pasado me recuerdo que para la constitución de la comisión mixta, nosotros nos pusimos de acuerdo, bajo el liderazgo del diputado Naranjo, para que primero se sesionase en ambos lugares, no solo única y exclusivamente en el Senado, y además la integración o las presidencias de las subcomisiones se iban a revisar. Como mañana entiendo yo que se constituye, debiésemos tener un criterio que aquí se concordó, digamos. Es cierto. Y entre otras cosas, a nosotros nos tocan varias... Lagos Beber. ¿Ah? Claro, él es el presidente de la comisión mixta, pero después vienen las subcomisiones. Sí. Y las subcomisiones son las que tenemos que rotar ahora, y ahí hay que proponer presidencia que sea nuestra también. De hecho, Presidenta. ya. Acuérdese que también... Diputado Mellado. Sí. Eso es... Sí. Yo a propósito de eso, les quiero informar que la oficina presupuestaria del Senado hizo una propuesta de distribución de cómo quedarían las subcomisiones, que mañana también revisaríamos. Yo se las voy a mandar ahora al chat de la comisión para que la revisen y ahí podamos comentar si es que tenemos observaciones, ¿ya? De todas formas, mañana se va a ver este tema. Yo ahí, a propósito de eso, comparto el criterio de lo que dice el diputado Cifuentes, porque más allá de que se vaya a hacer una revisión de cuáles son los temas que revisa cada subcomisión, yo creo que para poder tener una forma más bien equilibrada entre la Cámara y el Senado, sería bueno que ese equilibrio se vea también correspondido a las presidencias de las subcomisiones. Yo lo voy a hablar igual con el senador Lagos Beber, con anterioridad, pero en la comisión mixta sería bueno que todos también planteáramos este punto.
y así también sea un criterio que se acoja en cada una de las subcomisiones. Yo comparto. Y ustedes me dicen también cuál es su opinión respecto a las subcomisiones. La idea además, yo quería plantear el día de mañana, de que empezáramos pronto con la revisión de la ejecución del presupuesto, que no nos pase, ¿cierto? Porque la vez pasada, ¿se acuerdan que se demoró muchísimo en el inicio? Yo creo que tendremos que empezar lo antes posible. Los lunes no podríamos dedicar tanto. Y es más, no sé si les parece a ustedes, podría ser que propongamos el día de mañana los días lunes, de 3 a 5. de 3 a 5, que partan. Y lo otro que no sé si también les parece, pero a veces las subcomisiones, con esto termino, a veces las subcomisiones a uno le interesa por los temas poder estar presente en alguna de las temáticas que revisan las otras subcomisiones, que se escojan horarios que no topen. Sería ideal, ¿cierto? Entonces, ojalá que cada día pueda tener una subcomisión que nos permita a todos participar del debate. Diputada Cid. Los horarios, claro, o sea, todavía no está definido eso. Recién se está... No, esta es lo que iríamos mañana a plantear. Si les parece a todos, yo creo que puede ser un acuerdo de esta comisión, ¿cierto? Que lo planteemos mañana. Y lo otro, el otro criterio que les planteaba, de que ojalá que no se topen los horarios, de hacer todos los esfuerzos para que podamos participar en más de una, si es que tengamos el interés. Ya, ¿les parece? Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.